que nosotros analicemos este contrato de autoahorro desde las normas de la autoridad administrativa, más que nada, porque nos parece interesante que podamos analizarlo y tener en cuenta, más que nada, que no nos vamos a ocupar de un contrato simple, ¿no? Nos vamos a ocupar de un contrato que tiene distintas problemáticas que simplemente las vamos a... Uy, ¿se había ido Jackie? Ahí está, ahí vuelve. Vamos a ver entonces cómo lo podemos enmarcar y sobre todo comenzarlo a llamar por el nombre técnico, que es contrato de autoahorro. Si bien estamos muy familiarizados con el tema de los contratos llamados planes de ahorro, bueno, la realidad es que esto es un contrato de ahorro previo, ¿sí? Nosotros en materia de contratos también estudiamos esta, podríamos decir, tipo de contrato, en el cual estamos buscando justamente que encontremos ciertos puntos y elementos en común en los contratos que se generan, no solo para adquirir automóviles, como son los contratos de autoahorro, sino también para la adquisición de otros bienes, que pueden ser inmuebles, pueden ser otros bienes muebles, puede ser simplemente ahorro en el sentido de que se está buscando un tipo de inversión. Muchas veces los consumidores iban a adquirir este tipo de contratos pensando de que de esta manera podían invertir sus ahorros. Entonces, la realidad es que cuando uno lo estudia desde la mirada de contratos y de la teoría general del contrato, estamos dentro de un contrato de colaboración, donde participan varios sujetos. O sea, estamos ante un contrato, podríamos decir, si vamos a las primeras unidades, plurilateral, ¿sí? Porque intervienen los suscriptores, que son los adherentes al plan, y también tenemos ahí la administradora, que funciona en calidad de mandataria del grupo, ¿sí? Es decir, quien administra este fondo, estos suscriptores que hacen sus aportes a través del pago de la cuota. Y por otro lado, si nos vamos ya al ahorro con fines de adquirir un automóvil, tenemos también a los proveedores de esos automóviles. Quiere decir entonces que tenemos a la administradora, que en estos casos generalmente son administradoras, sociedades que las mismas terminales automotrices, ¿sí?, constituyen, sociedades anónimas pertenecientes a Volkswagen, pertenecientes a Ford, pertenecientes a Renault, ¿sí?, Plan Óvalo, Plan Rombo, o sea, todas tienen, ¿sí?, alguna razón social muy conocida, y la realidad es que los proveedores de esos automóviles van a ser entonces las concesionarias a través de las cuales generalmente los suscriptores, los adherentes, los consumidores se acercan con la finalidad de adquirir esto que comúnmente llamamos autoplanes. Entonces tenemos ahí una fuente de problemática. Vamos a entenderla simplemente para después desasnarla, tratarla, remediarla o adecuarla, como va a ser el título de nuestra actividad del miércoles próximo, que está justamente hoy por hoy en la Argentina, crisis económica y crisis sanitaria, atacando claramente aquí. Aquí está el foco de la inflexión de estos tipos de contratos, que es la problemática que la cuota, según las estipulaciones y las normas, tiene que ser una cuota mensual igual para todos, podríamos decir para todos y todas, y una idea de que esa cuota equivale a un porcentaje del bien. Entonces acá se plantea la segunda cuestión, ¿cómo se compone ese porcentaje del bien? ¿Y qué pasa cuando ese porcentaje del bien o esa cuota, les dejo ahora la idea sobre la que vamos a volver y vamos a trabajar, impacta notoriamente en el patrimonio y en los ingresos de ese adherente, de ese suscriptor? ¿Qué nos pasa actualmente? Y esto un poco para empezar a familiarizarnos con la situación que viven hoy por hoy los ahorristas en este contrato. Muchos se han perdido sus fuentes de trabajo, ha disminuido, los ingresos están más en crisis porque podríamos decir que los aumentos inflacionarios, por más que uno gane siempre lo mismo, va
teniendo menos poder adquisitivo, y entonces se suma a todo esto que la cuota aumenta porque aumenta el valor del bien, aumenta porque aumenta el seguro. Entonces, ¿cómo poder reajustar, remediar, ¿sí?, esta fuente de problemática? ¿Cómo poder pensar en alguna vacuna, si les parece, para este problema? Es lo que nos vamos a dedicar la semana próxima. Para que tengamos entonces una idea clara, y por eso esta mancha así tan difícil de sacar, el fondo común es lo que genera estos contratos una crisis que hoy por hoy está siendo resuelta en los tribunales y está siendo resuelta por algunas decisiones administrativas, poquitas. Ahora vamos a ver por qué quizás no encontramos soluciones en el ámbito administrativo. Para empezar un poco con el marco jurídico, o podríamos decir con el marco normativo, los contratos, ¿sí?, de ahorro previo, ¿sí?, o ahorro para fines determinados, están regulados en un decreto del año 43, aquí está el decreto, se los dejo, el 142.277 del año 43, que justamente regula la capitalización y el ahorro argentino, ¿sí?, porque estábamos justamente en esa posibilidad, ¿sí?, donde también comienzan las cooperativas de trabajo y demás, un poco pensando en este esfuerzo común, cooperativo, colaborativo, para poder incrementar, ¿sí?, la posibilidad de compra. Desde luego que como es una captación de ahorro, y hay alguien que administra, como lo estábamos diciendo recién, hay un fuerte control público. Y quien ejerce esa función de contralor, de fiscalizador, de todo ese dinero de particulares que está siendo administrado, ¿sí?, por una sociedad, se dispuso el control de la Inspección General de Justicia, ¿sí? El artículo 9 de la ley orgánica, ¿sí?, de este organismo, conocido común y corrientemente como IGJ, es la encargada de fiscalizar, regular y aprobar los contratos de capitalización y ahorro previo. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que fiscaliza, qué es lo que regula. Para eso después al final nos vamos a dedicar a la resolución propia, más actual, ¿sí?, de los círculos y planes de ahorro, que es la resolución 8/2015 de IGJ. Vamos a ver que, claro, del año 43 al año 2015 hubo una dispersión normativa gigantesca, además la aparición de las normas y de la tutela del derecho del consumidor, que obviamente también vamos a tener que regular, y vamos a ver entonces que esta protección del ahorrista se va a fortalecer con lo que ustedes ya conocen y estudiaron en contratos, porque estamos frente, ¿sí?, a un contrato de consumo donde se va a aplicar las disposiciones genéricas y además las previsiones de orden público que tiene la 24240 y las normas del Código Civil y Comercial. Entonces, como verán acá, un diálogo de fuentes, no solo del derecho privado, no solo del derecho civil, sino también de toda la fuente del derecho administrativo, en la que hoy nos vamos a dedicar a naufragar o quizás llegar a un buen puerto, depende cómo nos ubiquemos la semana que viene. Pensemos entonces un poco esto del decreto, ¿no? Pasemos a ver si ya hace unos cuantos años cómo se regulaba este sistema de capitalización. Bueno, lo que dice el decreto es que esta reglamentación es para aquellas empresas que reciban dinero público, pero en el caso puntual que nos interesa a nosotros, aquellas que bajo el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de economía, de constitución de capitales, o la que quisieran ponerle, tiendan a favorecer el ahorro mediante la constitución de cualquier forma de capitales a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o no de desembolsos anticipados mediante sorteo. Porque ¿cómo es la modalidad del contrato de autoahorro? La realidad es que uno busca, seguramente ustedes lo deben decir, en algún momento de esas 84 cuotas, hacerse del automóvil, no esperar al final. ¿Alguien me cuenta cómo es esa posibilidad que uno tiene de hacerse del automóvil mientras sigue y continúa? Porque eso es lo otro atractivo. No solo comprar un automóvil en cuotas,
Para eso también podría sacar perfectamente un crédito prendario, donde yo voy pagando cuotas y en algún momento me levantan la prenda y termino de pagar la totalidad del automóvil a través de un crédito. Pero ¿cuál sería el beneficio de no ir un contrato, digamos, de mutuo con garantía prendaria y ir a utilizar esta modalidad del autoahorro? ¿Cómo funciona? Cuéntenme, porque eso seguro ya lo vieron el miércoles pasado. Jackie, ¿ni más? No, la Paula. verdad que yo sé que se puede sacar antes del auto, pero la verdad que no sé responder el mecanismo en realidad. Bueno, muy bien, o sea, uno puede hacerse el auto antes. ¿Por qué les parece que puede hacerse el auto antes? ¿Qué habrá que hacer, no? Luana, Paula, ¿alguna idea? El profe había dicho como que la cantidad de las personas que participaban del plan tenía que equivaler a la cantidad de cuotas. Entonces, por mes, como que la agencia entregaba 2 autos, un auto, algo así, explicó. Exacto. Muy bien, Paula. Pero es como Uno, sorteo. ahí está. Uno por sorteo, muy bien. Y el otro por licitación. Bien, Paula, exactamente eso es lo que estaba preguntando. Uno lo licita, puede decir, bueno, a ver, meto en un sobre, ¿sí? Por mes hay una licitación y uno por sorteo. Cuando sale sorteado, según el plan, uno puede aceptarlo o no, porque se imaginan que a medida que uno tiene el auto, la cuota ya va a cambiar, porque ahí ya empieza a pagar, por ejemplo, el seguro. Bueno, lo bueno es que usted ya tiene el vehículo, con lo cual ya se hizo de sus 0 kilómetros y está disponiendo del bien, sin esperar a llegar a las 84 cuotas. Quizás lo tiene a la cuota número 20. Fíjense qué interesante. Entonces ahí yo ya cambio la modalidad y puedo seguir pagando una cuota un poquito mayor, pero me hice el auto por sorteo. ¿Puedo rechazar el sorteo? Sí. Según el plan lo puede hacer hasta 2 veces o hasta 3, y entonces sigue participando y pagando simplemente la cuota. La realidad entonces es que por licitación yo tengo que presentar, ¿sí?, una propuesta, es decir, bueno, quiero licitar, me pongo a entregar, en el caso de que mi sobre salga elegido, la suma de tanto adelantamiento de cuotas. ¿Sí? Por ejemplo, voy a adelantar 15 cuotas. Tengo que estar seguro de tener el dinero, porque si llego a salir licitada, tengo que hacer la entrega al momento en que me informan que fui beneficiada y que me van a entregar el vehículo. ¿Sí? Por eso justamente hay mecanismos, ¿no?, de reembolso. Si fuese dinero simplemente lo que estamos ahorrando, quizás tenga la posibilidad de hacerme de ese ahorro. Si es un inmueble, tenga la posibilidad de que me entreguen la posesión de mi vivienda. En este caso, tengo la posibilidad de que me entreguen el automóvil 0 kilómetros, el cual yo pensaba adquirir al final del bien. Entonces, estas operaciones claramente tienen que llevarse adelante. La administradora del plan tiene que ser una sociedad anónima, justamente esa sociedad comercial que tiene un alto control del Estado. Y además tiene que tener una autorización previa. No cualquier sociedad anónima, ¿sí?, puede ser constituida como una sociedad, ¿sí?, con fines de ahorro previo. Esta autoridad administrativa, ¿sí?, lo que hace es justamente revisar los planes y los contratos con los que esa sociedad anónima va a operar al mercado. ¿Qué tiene que ser? Presentar los modelos completos. Porque estamos acá en presencia claramente de lo que ustedes ya conocen, lo que nosotros venimos estudiando desde contratos, un contrato celebrado por adhesión a condiciones generales de contratación. Son los casos típicos de contratos formularios, y ahí los chicos le compartieron la semana pasada un contrato, son todos iguales, idénticos, punto, coma, espacio, tamaño de letra, lo único que se completa es el nombre del suscriptor, del adherente, el DNI, y ahí el grupo y el orden, como decía Paula, ¿sí? Tiene que haber 84 suscriptores, entonces, número de orden, 022, no sé, número de orden, 04. Depende del número, ¿sí?, que usted
sea en ese grupo. Puede haber grupos cerrados, puede haber grupos abiertos, esto también seguramente ya lo vieron. Todo eso tiene que estar informado ante la autoridad administrativa. También las bases técnicas, las fórmulas de cálculo de las cuotas, esto que parece un chino básico, parece de ingeniería, más que de contratos, cómo se compone el valor de la cuota pura, cómo se descompone luego cuando tenemos que agregarle otros cargos. Además, los valores de rescate, esto de la posibilidad, sí, de poder licitar, y demás situaciones que hagan al contrato. O sea, tenemos ahí la posibilidad entonces de que la autoridad de aplicación, para aprobar la Inspección General de Justicia, estas sociedades y el funcionamiento, va a mirar los contratos. Hay algunos requisitos, yo voy rápido por el decreto, ¿no es cierto?, para que esto sea un poquito más dinámico. La cuota, para su determinación, tiene que cumplir con requisitos. Tiene que tener un poco ese cálculo, las reservas matemáticas y los valores de rescisión, porque podemos tener también la idea de que hay quienes deciden apartarse del grupo, o que no pueden seguir pagándolo. Entonces tienen que demostrar de alguna manera cómo va a seguir sosteniéndose ese grupo, pese a que algunos suscriptores y adherentes no continúan pagando. Esto era muy común antes, no sé ahora cómo funciona. Pero la verdad es que hemos tenido muchas veces casos de que nos digan, yo no quiero pagar más, sé que mucha plata voy a perder, porque solo me van a devolver la cuota pura, y lo peor es que los suscriptores tienen que esperar a que termine el grupo, a que se cierre, para recuperar al menos el valor de la cuota, que justamente están pagando sin haber podido ni licitar, ni ser sorteados, ni continuar con el plan. Por lo tanto, no van a hacerse de ese bien. Tiene ahí una tasa de interés regulada, según el decreto. La tasa de interés no puede ser inferior al 2%, ni superior al 3,3/4% anual. O sea que también nos regula un poquito el interés, digo poquito porque sabemos que a veces esto no se cumple en todos los casos, cuál es la tasa mínima y la tasa máxima. Como estamos nosotros mirando el contrato de consumo, tenemos que mirar con buenos ojos. En el año 43, ¿sí?, ese decreto decía ya algo muy pionero, que era que los contratos debían celebrarse en condiciones equitativas, es decir, igualitarias, que debían de ser redactados en forma clara y en idioma nacional. O sea, de alguna forma, fíjense que ahí hay una de las famosas fórmulas, las cláusulas abusivas, y justamente uno de los requisitos, ¿sí?, este contenido de inclusión que vieron con el doctor Ariza, de garantizarle que el consumidor haya conocido y haya sido debidamente informado, ¿sí?, de la cláusula de ese contrato, es que tienen que ser redactadas en forma clara, en un idioma comprensible. Idioma comprensible para nosotros es el castellano. Y que por lo tanto no pueden ser emitidos sin que tengan la aprobación del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, es decir, sin la aprobación de la Inspección General de Justicia. O sea que si tuviésemos algún caso de un consumidor que suscribe un contrato cuya aprobación no se ha dado, estamos frente a un contrato nulo, porque se requiere, ¿sí?, esta aprobación administrativa. Caso contrario, no puede funcionar esa sociedad como tal. La resolución 26, ¿sí?, del año 2004, es una resolución que de alguna manera vino a aglomerar todas las resoluciones que estaban dispersas por ahí. Por ejemplo, algunas que hablaban de la información, otras que hablaban de la publicidad, otras de las sanciones, o sea, vino a poner fin a toda esa disparidad de normas, muy común en el derecho, que vamos sacando resoluciones para remediar los conflictos que se van presentando. Bueno, esta resolución puso fin a la dispersión normativa y encontramos en ella muchas normas que regulan, ¿sí?, y se reproducen luego en la regulación más actual de estos sistemas de ahorro y de capitalización, que es la resolución 8 del 2015. Esta resolución de la Inspección General de Justicia es interesante y puede ser que nos deje la posibilidad
de entender y de poder aplicar algunos mecanismos interesantes a la hora de poder resolver esos conflictos. ¿Por qué lo digo? Fíjense que si bien trae una serie de normas, lo importante donde vamos a poner el foco hoy es en el anexo, ¿no? Hay anexos que vienen a regular particularidades que a nosotros nos interesan desde el área del derecho al consumidor. Una de ellas justamente tiene que ver con cláusulas abusivas. El anexo A1, ¿sí? Punto 3, nos dice que no puede haber cláusulas abusivas y establece casos puntuales. Yo ahí le puse 2, por ejemplo. Estamos hablando de aquellas cláusulas donde el suscriptor le impongan a quien se adhiere una jurisdicción diferente a la de su domicilio legal, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ponen ahí una prórroga de jurisdicción que sabemos, Pablo nos la va a venir a comentar la semana que viene, cuando veamos crédito al consumo, que imponerle al consumidor un domicilio distinto al de su domicilio es poner en jaque o poner en riesgo el derecho al acceso a la justicia. Porque fíjense si usted, para poder, usted contrató aquí, Rosario, la concesionaria, que queda en Ovidio Lagos y Córdoba, o en el shopping, cuando justamente estaba paseando, el auto lo paga acá, se lo entregan acá, pero cuando tiene que iniciar un reclamo o alguna demanda, tiene que ir a los tribunales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es abusivo, porque la realidad es que le imponen a usted un desequilibrio, porque si todo sucedió aquí, y donde usted tiene la cercanía, tener que contratar un abogado en Buenos Aires, tener que llevar adelante todo un proceso de defensa en extraña jurisdicción, sin duda lo pone a usted en una situación de desequilibrio, ¿sí? Desfavorable respecto a este proveedor, suscriptor. Entonces eso se entiende como cláusula abusiva, tanto por el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, como, ¿sí?, por la propia norma de la resolución 8/15 de IGJ. Otro ejemplo es aquella que dispensa la responsabilidad subjetiva de la entidad administradora por incumplimiento contractual. Fíjense que son cláusulas que han tomado, que han extraído de contratos donde aparecía, donde la Inspección General de Justicia dijo, bueno, a ver, todas estas cláusulas que ya vimos que estaban, no pueden figurar más. Porque si vamos, ¿sí?, a limitar la responsabilidad de la administradora, que es el profesional, que es quien dispone del contrato, que es la que redacta, que es justamente, ¿sí?, el oferente, lo que dispone de manera unilateralmente y encima se exime de responder, esto claramente es abusivo. Frente a ningún incumplimiento contractual va a responder, no, es imposible. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de cláusula abusiva prevista en la resolución 8/2015 de IGJ. Además, también establece que la autoridad de aplicación puede modificar, ¿sí?, estos contratos justamente cuando detecte condiciones de inequidad. ¿Para qué? Para garantizar la tutela efectiva del consumidor. Y por otro lado, también dice que debe tener, ¿sí?, una posibilidad de tener un domicilio en Cava, donde son válidas las notificaciones, y también domicilios electrónicos. Digo porque muchas veces uno no sabe dónde tiene que mandar los reclamos, las cartas documentos, las cartas certificadas, porque establecen domicilios genéricos o tengo que buscar un domicilio fiscal. Bueno, debe también estar ahí constituido el domicilio en el que yo tengo que hacer valer mi reclamo. También en materia de publicidad, lo vimos conmigo y cuando veíamos, bueno, la publicidad en realidad está regulada en muchos lugares, no solo en el artículo 8 de la ley, no solo en los artículos del Código Civil. Aquí tenemos regulado claramente la publicidad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque justamente es una de las técnicas que más utilizan las empresas. Las utilizan porque claramente es la manera de captar y de poder disuadir, convencer, seducir a los consumidores. Me acuerdo que una vez me tocó hablar con una de las concesionarias, donde justamente tuvimos un reclamo, y quien había sido un gerente de esa concesionaria me dijo, yo siempre
postulé, mientras fui gerente de la concesionaria, que el mismo vendedor que entregaba el plan, es decir, que lograba poder tener ese suscriptor, fuese el que le entregara al finalizar el plan y finalizar el pago de las cuotas el vehículo. Porque eso nos garantizaba una fidelidad, nos garantizaba una transparencia. Porque ¿cuál es una de las situaciones que se da? Se celebran adelante los contratos de autoplanes, son, podríamos decir, personas contratadas a tales fines. A veces ni siquiera pertenecen a la concesionaria. Ponen como avisos en el diario o en determinados lugares, se busca personal de tales a tales edades para un emprendimiento y se los contrata solo a los fines de poder ser vendedores de planes, vamos a decirlo así. Vendedores de planes, de autoplanes. Y esa persona desde luego se lleva una comisión y gana un sueldo según el número de planes que haya vendido. Lo cual muchas veces esa persona se ve tentada o no, o está preparada, que eso es peor, a mentir. Es decirle al consumidor, mire, si usted pone su plan en débito automático, no le vamos a cobrar las últimas 12 cuotas. Es decir, el último año lo tiene bonificado. El doctor Pellejero tiene un caso así en su estudio. ¿Qué pasó? El señor cumplió, pagó en tiempo y forma cada una de las cuotas, ya con el vehículo y todo, porque lo puso en débito automático, ¿y qué sucedió? Llegó el último año y tuvo que seguir pagando las 12 cuotas. No había documento ni cláusula en el contrato que dijese que esas 12 últimas cuotas habían sido bonificadas. Con lo cual, es muy común eso. ¿Perdón, Pablo? Es muy común, a mí también me pasó con un cliente. Exacto. Es muy común. Es muy común que a usted le hagan una cuota y que le digan, sí, las primeras 10 cuotas van a ser de este valor, y cuando usted después recibe la cuota en su domicilio o en el mail o impactada en el home banking, no es el valor de la cuota que le habían informado, ¿sí? Con lo cual, lo ofrecido y lo contratado no se corresponden. Eso es importante y siempre le decimos a los consumidores que si usted lleva adelante una contratación a través de un vendedor de la concesionaria o en un lugar fuera de la concesionaria, que ahí se aplica la contratación a distancia. Fíjense, los casos de autoahorro también pueden significar un caso de contratación fuera de los establecimientos comerciales del vendedor. Porque si esto lo estoy haciendo en un shopping o en el medio de la vía pública, ¿sí? No sea el establecimiento de una concesionaria, ahí también tengo la posibilidad de ejercer mi derecho a arrepentimiento, mi derecho a revocar la aceptación. Pero pensemos que no, que la persona fue por la publicidad, fue por el diario, fue por un aviso, pasó por ahí caminando, quiso ir a averiguar para contratar un autoplan. Bueno, lo hablábamos en la reunión de cátedra, o sea, parece lo de manual. Nada de lo que el vendedor dijo es lo que dice el contrato. Parece como que se especializaron en contradecirse la técnica de venta de lo que realmente dice el contrato. Entonces, ¿hay algunas normas que intentan evitar esto? Sí. Primero dice el artículo 4 de la resolución 8, debe realizarse con el máximo de claridad y precisión en cuanto al objeto y características de las operaciones que se ofrecen. No, de alguna manera no se pueden omitir cifras, datos, circunstancias, no puede haber referencias falsas o capciosas, como así toda otra que pueda hacer suponer una intervención o control oficial o de instituciones o repartidores oficiales fuera de lo establecido. Tampoco pueden decir contamos con la población, con la institución tal, cuando realmente no lo tienen. El tamaño de la letra, vuelven a hacer hincapié, lo que siempre decimos, ojo con la letra chica del contrato. Tiene que ser un mínimo el promedio de los restantes caracteres utilizados en el mismo aviso. No puede haber un aviso publicitario gigante y luego abajo la letra chica no aplica para los vehículos tales, por ejemplo. La promoción o la publicidad que yo hago no aplica para los vehículos modelos tales y tales, cuando en realidad en la foto está el vehículo de ese modelo. ¿Sí? Es muy común. Es muy común que pase en los supermercados también. Donde uno ve la oferta grande
50% de descuento. Después dice, en la segunda unidad, ella lo limitó al descuento. En la segunda unidad no están excluidos los lácteos. Ah, bueno, ahí ya tengo menos cosas. Solamente de lunes a viernes. Ah, es un jueves. Entonces, esta publicidad enorme, a medida que yo voy leyendo la letra más chica, me queda como en un mínimo. Tengo que tener una ruleta para ver si enganché realmente el producto que está en esa oferta grande. Bueno, acá pasa algo parecido. Tiene que consignarse la denominación y el domicilio comercial de la entidad, la duración total del plan que se ofrece, cómo se adjudica por sorteo, por licitación, un tiempo para pedir la licitación. Mucha gente se queja de que no sabe cómo sale licitada la gente, que nunca se entera. Hay un caso de jurisprudencia donde nunca se enteró de la licitación, donde en realidad no se hacían las licitaciones directamente, ¿no? Se está comprobado. Y los datos de la aprobación del plan por la Inspección General de Justicia, número y fecha de la resolución de la inspección que aprobó ese plan. Porque ya les dije antes, si no, es nulo ese contrato que usted está celebrando. Y si es nulo, tiene derecho a que le devuelvan todo lo pagado. Y si le generó daños y perjuicios, también los daños y perjuicios. Y esto es muy importante. En caso de ofrecerse bonificaciones, que es lo que decíamos, las 12 últimas cuotas, la cuota reducida, debe describir el alcance de los mismos. Derecho a la información, regulación de publicidad. Fíjense qué minuciosa que es la norma, y entonces nos preguntamos por qué pasa lo que pasa, porque se incumple. Y acá nos vamos a ocupar esto, ¿no? De la intermediación. Hay mucha gente dando vuelta, hay muchos sujetos. La terminal automotriz, la administradora, el resto de los vendedores, el personal de la concesionaria, a veces no entrega los papeles, que nos pone un plus, porque el auto una vez que se sortea puede salir prendado, sale de hecho prendado, donde hay que levantar la prenda a veces, donde justamente hay gastos de gestores, que no me informaron. El gestor, como lo impone la misma administradora, sale el doble que cualquier gestor que uno contrata por fuera. Abusos. Bueno, ahí tenemos el fenómeno de la conexidad contractual. Y nos dice esta resolución que las entidades administradoras deben cuidar de la debida promoción y celebración de los contratos y títulos que constituyen su objeto, así como de su correcta y leal ejecución hasta el cumplimiento de la prestación ofrecida y liquidación final. O sea, por favor, pongan la mirada y la protección y el cuidado, como dice ahí, que me encanta eso que dijeron, ¿no? Como que de alguna manera cuidarlo, dicen, deben cuidar hasta el final, o sea, hasta el momento de la entrega del bien y del cierre del grupo. Y las consecuencias de esta administradora se extienden por los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios, como así también los agentes de los fabricantes e importadores de los bienes, en la relación que tiene con el suscriptor y ejecución del contrato o título aprobado. O sea, la administradora va a responder incluso, no solo por lo que está en su esfera de control, que es la administración del ahorro, sino también por todos los intervenientes en la demás conexidad contractual. Se da mucho el caso de ofertas que hacen o publicidades a través de mensajes de texto, a través de redes sociales. El año pasado fue impresionante la cantidad de gente que le hacían creer. Recibían como parte de pago su vehículo usado, se lo cotizaban muy bien. ¿Por qué? Porque los veían publicados en las páginas, en Rosario Garage, en Mercado Libre, y le ofrecían recibir el vehículo como parte de pago, y a su vez entregarle un automóvil con un valor interesante. Lo que lo captaba a los consumidores era que le tomaban su usado a muy buen precio. La realidad es que en definitiva la estafa estaba en que quienes se comunicaban eran vendedores de planes de autoahorro. No era que estaban interesados en adquirir el vehículo usado, de hecho esto nunca se terminaba de concretar,
y los consumidores comenzaban a pagar las cuotas pensando que lo que estaban haciendo era una compra-venta, es decir, entregando su vehículo usado y pagando en cuotas la diferencia del vehículo nuevo o el vehículo que compraban, cuando en realidad estaban suscribiendo un contrato de ahorro previo. Entonces, esto nos sucedió, muchísimos casos de estafas donde la gente no pudo salir de esos contratos, dejó de pagar, perdió el dinero, nunca pudo vender su usado, y en realidad esto se hacía a través de mensajes de textos, de celulares desconocidos, imposibles de rastrear, o de redes sociales, de esas publicidades que llegan de Instagram y de Facebook, ¿sí? Bueno, generalmente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires todas. Eso es algo a tener en cuenta. Lo que pasa es que aquí no podemos darle la posibilidad de responder a la administradora porque definitivamente no tenemos los datos de quiénes son esas concesionarias oficiales a través de las cuales se llevó adelante el tema de la RID. Y para ir cerrando, ¿sí? Otro tema que seguramente nos ocuparemos la semana que viene, que es el tema de los seguros. Hay dos seguros en andas acá. Uno, seguro colectivo de vida, porque puede ser que alguien del grupo fallezca en ese lapso de tiempo. De hecho, a mí me ha pasado, yo he tenido una cliente, una sucesión, donde la madre, a los 2 años de estar pagando el plan, falleció. Por lo tanto, de ese resto de cuotas se hace cargo el seguro de vida colectivo, y quienes resultan adjudicados del bien son entonces los herederos. También está el seguro sobre el bien adjudicado, en este caso el automóvil. Las entidades administradoras están obligados a proporcionarle a los suscriptores 5 compañías aseguradoras de plazo. Usted tiene que elegir entre 5 posibilidades, porque antes se le imponían. Tenían muy buenos contratos con determinadas aseguradoras, y ya saben, cuanto menor es la oferta, mayor es el precio que paga el consumidor. Entonces, esto le garantiza al consumidor elegir en una gama de seguros. Y además, otra cuestión que se ganó a través de la jurisprudencia, que fue declarando abusiva muchas de estas prácticas, es que el premio del seguro, es decir, la cuota que tiene que pagar el asegurado, que está dentro de la cuota que paga en el plan, debe de alguna manera ser la misma o similar a las operaciones que esa misma empresa de seguro realiza con particulares, ajenas al sistema de ahorro. ¿Qué pasaba? Pasaba que, si bien me ofrecían estas 5 aseguradoras, si yo contrataba ese seguro en la compañía fuera del sistema de autoahorro, me salía 50% más barato. Pero como lo contrataba dentro del sistema de autoahorro, pagaba 50% más. Esto también generó muchos planteos judiciales donde se declaró como práctica abusiva y, por lo tanto, deben ofrecer mínimo 5 compañías y el valor del seguro debe ser el mismo que contratado por fuera. ¿Hay posibilidad de denunciar? Sí, las hay. Muchas. Todo esto que hemos visto y a mucho más que hay, pero que es muy extenso y nos llevaría más de la hora que yo tenía prevista de clase. ¿Qué tenemos que saber? Se puede denunciar ante 2 autoridades de aplicación. ¿Por qué? Porque por un lado, dijimos, Inspección General de Justicia es la encargada de aprobar y de regular los contratos. Pero nosotros tenemos también nuestra autoridad de aplicación de la Ley 24.240. Entonces, las denuncias que hagan al sistema propio y a la fiscalización de la estructura de la operatoria se realizan ante Inspección General de Justicia. Hay incluso un portal web de la inspección donde uno puede iniciar el trámite de la denuncia online. De hecho, hay muchos casos, lo vamos a ver seguramente el miércoles. Y cuando el conflicto involucra derechos subjetivos entre los suscriptores, la entidad administradora, la concesionaria, los intermediarios, fabricantes o importadores también, la denuncia puede ir a la autoridad de aplicación de la 24.240. Dirección Nacional de Defensa del Consumidor o Secretaría de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, quienes van a estar presentes en la actividad del miércoles que viene. ¿Hay un plazo? Sí, hay un plazo. Coincide el plazo para denunciar en IGJ con el plazo para denunciar en la autoridad de aplicación de la Ley 24.240. El plazo es de 3 años.
el hecho debe haber sucedido en un plazo no mayor a los 3 años que se inicia la denuncia. ¿Sí? O sea, ustedes quieren un plazo de prescripción de 3 años. Tanto porque lo establece el artículo 7 de la resolución 8/2015 de IGJ, como lo estipula, y todavía no lo habíamos visto, pero hoy ya los voy introduciendo, en el plazo de prescripción de las denuncias, o creo que sí lo habíamos visto, cuando vimos denuncias, de la 24/40. Bueno, hasta aquí entonces